Juan José, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien. Bueno, avanzando en este tema de la inseguridad ciudadana, para algunos y para otros, un plan improvisado. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece a Ibacet eh, este tema del estado de emergencia en lugares como viene a ser San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, en el norte del país? ¿Es sectorizado? ¿Así El, tiene que funcionar? a ver, la presidencia, o mejor dicho, el gobierno, ha tomado una decisión dentro de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado. Y ante una situación de emergencia en seguridad ciudadana, manifiesta, y por parte de las autoridades tanto de San Juan del Lurigancho como de San Martín de Porres, y los distritos en Sullana, la provincia de Sullana y sus diferentes distritos. Indudablemente que esta decisión adoptada eh, no corresponde en su totalidad a la problemática existente de inseguridad que estamos viviendo en el país. Como bien escuché anteriormente a tu interlocutor, al general Rodríguez, es bien cierto de que antes de declarar de la declaración de un estado de emergencia, hay que hacer una serie de estrategias de manera global que permitan que, dictado el estado de emergencia, se pueda actuar de manera inmediata y no cuando ya se está encima del caballo recién proceder a actuar. Pero bien, está dado el estado de emergencia, entonces hay que dejar que las autoridades trabajen, apoyarlas dentro de nuestras posibilidades con los conocimientos que podamos tener y las ideas que podamos aportar, pero ya ponernos a criticar sobre algo que ya está hecho, eh, no me parece lo más correcto. Yo creo que ya, dado el estado de emergencia, eh, indudablemente, a ver, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos apoyar? Hay algo que es muy importante y conocer, mi querida Mercedes. Después de lo sucedido en la torre en el 2001, de la voladura de las Torres Gemelas en Estados Unidos y después del atentado en mayo del 2004 en la central de trenes en Atocha, en España, la visión de seguridad nacional para el uso de las Fuerzas Armadas cambió completamente. Ya no es el hecho de esperar simplemente un atentado de otra nación contra nuestro país o contra el país para que se pueda adoptar las medidas de seguridad, sino que ahora, hoy en día, el aspecto de el ataque hacia el país se ve desde aspectos más meramente policiales que militares. Por ejemplo, un atentado terrorista que no necesariamente es el resultado de una declaración de guerra de un país, sino de un movimiento que ataca a una nación, como fue en Estados Unidos, como fue en España y como fue en nuestro lugar, permite la adopción de medidas de seguridad para garantizarle al ciudadano el ejercicio de sus libertades y derechos y mantener el sistema democrático dentro de nuestro país. Entonces, ya cambió completamente lo que es la visión y por eso hoy en día el empleo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad eh, interna, en materia de orden interno, no se ve mal en lo absoluto, más por el contrario, estas tienen que estar empleadas dentro del contexto legal establecido en la misma norma que dispone el estado de emergencia, pero también dándole la responsabilidad y las limitaciones de su uso en materia de seguridad ciudadana. Ese es un concepto que debemos tener todos presentes. Que han salido otros alcaldes para pedir de que en sus distritos también, indudablemente, porque si tú tomas medidas en San Juan del Lurigancho, se van a ir hacia otros lugares. Si la tomas tú en San Martín de Porres, van a irse a Coma, van a irse a Los Olivos, van a irse a otros lugares. Entonces, necesitamos un poquito más de estrategias y sobre todo algo muy importante, no olvidemos que para derrotar nosotros el terrorismo combatimos en dos frentes, el frente militar y el frente de la inteligencia. Nosotros tenemos ahora que abordar el punto de inteligencia. ¿Para qué? Para conocer nosotros dónde están ubicados la criminalidad,
Para ello es muy importante que cada comisaría desarrolle lo que es su mapa del delito en función del, la disposición que ha dado la misma Comandancia General para que cada una de las comisarías formule su mapa del delito teniendo en cuenta la información georreferenciada. ¿Quién le da esta información? La da los hechos mismos, las denuncias, las juntas vecinales, Serenazgo, el Ministerio Público. Trabajar en este punto y para desarrollar el mapa del delito. Y tenemos que desarrollar otros puntos más, la inteligencia, que es muy importante, con las juntas vecinales, con los vecinos y con todo esto, para poder recuperar el control territorial que hoy en día tiene la criminalidad. No olvidemos, estamos pensando nosotros en control territorial por parte de las fuerzas del orden, pero para romper el control territorial que tiene la criminalidad, tanto común como organizada. Y para eso se necesitan muchas cosas, no solamente la parte operativa, sino también la parte esencial, que es la de prevención social. En ese campo tenemos muchísimo que trabajar, mi querida Mercedes. Juan José, vemos la situación se complica cada vez más, pero lo estamos detallando, el estado de emergencia en 2 distritos y allá en Sullana, en el norte, ¿no sería mejor que sea más organizado? Es decir, y volvemos al mismo tema, ¿no? Porque hacerlo sectorizado, la delincuencia migra, se va al distrito del costado. No sería, o sea, se ha debido de llegar a este estado de emergencia sectorizado, ¿no? O sea, no ha debido de ser que mejor en todo caso sería restablecer o ayudar a las Fuerzas Armadas, a la policía en implementarlos en patrulleros, en infraestructura, hacer de que este engranaje de la justicia funcione mejor, en decirle, bueno, ustedes están encargados de detener a la policía, a la fiscalía ustedes de investigar, ¿no? De manera rápida, al Poder Judicial que determine si va o no va una detención. En fin, o sea, trabajar en conjunto, porque de nada sirve que existe un estado de emergencia que debería ser un engañamuchachos y a las finales no funciona el Ministerio Público y tampoco funciona el Poder Judicial y menos no tenemos ni siquiera cárceles. O sea, ¿qué nos pasa? Y por otro lado, también la segunda pregunta sería en todo caso, es, tenemos que, yo tengo muchos muy buenos amigos venezolanos, no tengo nada contra los amigos venezolanos, lamentablemente ha venido un sector que es una lacra, así como alguna vez se ha ido la lacra de nuestro país a otros países, a otros lugares, y nos han hecho quedar tan mal. Entonces, es lo mismo que está sucediendo con los hermanos venezolanos, ¿no? O sea, los buenos han llegado, pero también ha llegado una lacra. Entonces, esta gente ha aumentado la criminalidad y es una criminalidad muy peligrosa, porque antes y tú lo podrías detallar también, la delincuencia de los peruanos no era tan agresiva. O sea, podías asaltarte con un revólver, pero hoy en día la delincuencia que ha venido de Venezuela no tiene límites. O sea, no para, o sea, te asalta y simplemente terminas mal, ¿no? Terminas muy mal si es que no pierdes la vida. La declaratoria de emergencia, Mercedes, está desnudando algunas situaciones que debe corregirse en la Policía Nacional. Si se tenía previsto y se conoce que la criminalidad viene ganando terreno de una manera alarmante a nivel nacional, las comisarías desde hace mucho tiempo han debido elaborar, como te dije anteriormente, su mapa del delito. ¿Qué nos permite el mapa del delito? El mapa del delito nos permite a nosotros conocer y zonificar las zonas, valga la redundancia, las áreas en donde se producen los actos criminales. ¿Para qué? Para formalizar un tipo de trabajo por sectores, subsectores o cuadrantes. Quienes trabajan en ello, la Policía Nacional, apoyado con la Junta Vecinales y con el Serenazgo Municipal, y en estas zonas hacer trabajos de inteligencia para poder realizar y conocer cuáles son las actividades y quiénes son los que las realizan. Entonces, la responsabilidad primigenia de no tener listo todo esto es el mismo comando institucional que, habiendo dado esta disposición hace más de 3 años,
Hoy en día vemos que las comisarías no cumplen con este tan importante, eh, vamos a llamarle herramienta, en la lucha contra la criminalidad. Responsabilidad también en quién? En el ministro del Interior como ente rector de las políticas de seguridad ciudadana, pero no en la persona del ministro, ojo, sino en la persona del director general de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior. Porque el ministro es una persona política, es el jefe del sector, pero tiene pues los organismos que trabajan con él y para él en beneficio del Estado peruano. El director general de Seguridad Ciudadana es el responsable de propiciar políticas públicas coherentes y reales en materia de seguridad ciudadana. Vemos aspectos ahorita, estamos nosotros viendo el robo, el asesinato, el sicariato. Mira, acaban de morir hace unos días 25 personas en un accidente de tránsito en el sur del Perú. Las carreteras, los accidentes de tránsito producen más muertes que las muertes violentas de la criminalidad. Y un factor del que sigo hablando, mi querida Mercedes, por tu intermedio y en los otros lugares en donde tienen la gentileza de invitarme, es lo relacionado al cuidado y protección que debemos tener con los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Se pierden más de 20 niños de manera diaria en nuestro país. Y niños que se presume vayan pues a la prostitución infantil, a la pornografía infantil, hacia el abuso en el trabajo de los niños en cierto tipo de zona como la zona minera. Y lo más triste y lamentable, como tú lo dijiste la vez anterior, es al tráfico de órganos, al tráfico de órganos que a nivel mundial causa una alarma tremenda. Tenemos la ley 296/85, la ley Brunito, en la que se aplican una serie de protocolos muy parecidos a los que se aplica en los protocolos de la alerta Amber a nivel mundial. Salió su reglamentación en el 2018 porque la ley es del 2011. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos preocupados con relación a los niños? En absolutamente nada. Entonces, a la par de estos hechos de la criminalidad, la que se puede combatir con el apoyo de la Fuerza Armada, de las juntas vecinales, del Ministerio Público, y acaban de inaugurar otras unidades de flagrancia en el Poder Judicial y que hay que darle sí, viabilidad para poder combatir la criminalidad. Pero también tenemos que dedicarnos a velar en otros aspectos en materia de seguridad ciudadana. Se ha dado el estado de emergencia, ya se ha dado en estas regiones. ¿Que debe darse a nivel nacional en varios lugares? Sí, pero previamente tenemos que hacer trabajos de inteligencia, de tal manera de que podamos nosotros, en el momento de declarado un estado de emergencia, poder reactivar esta inteligencia y trabajar y ir detrás de la criminalidad. No recién dado una declaratoria de emergencia ponernos a trabajar. Necesitamos nosotros un trabajo en conjunto. Y algo importantísimo, Mercedes, muchísimo se habla en materia de control territorial. Y hay muchísima gente que no sabe ni siquiera qué es el control territorial, pero sale y habla completamente. El control territorial hay que hacerlo mediante la ejecución de varios objetivos estratégicos. El control la recuperación de los espacios públicos ganados por el delito y la criminalidad. Pero para recuperar los espacios públicos hay que hacer una serie de trabajos, como quienes, por ejemplo, el mejoramiento del sistema de alumbrado público en las zonas en donde se producen más los actos criminales, los parques para recuperar los parques y jardines, en las zonas donde hay mayor congestión vehicular, el arreglo de pistas y veredas, el arreglo y colocación de agua y desagüe para la gente, arreglar las cárceles en el país, inhibir, que es otro de los objetivos, y el tercer objetivo, inhibir y pelear contra la criminalidad. Entonces, son varios factores. En el Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana hemos terminado de formular un plan marco de control territorial que estamos
próximos a enviarlo al gobierno para colaborar con ellos en este trabajo que es tan importante, porque no olvidemos que la lucha contra la criminalidad, como fue en su oportunidad la lucha contra el terrorismo, es responsabilidad de todos los peruanos. Es tarea de todos, ¿no? Es como tipo de defensa civil. Todos tenemos que ayudar, Exacto, todos. es Pero tarea de todos. No ayudar podemos, no con el podemos buen cargarle, criterio perdóname, también. Sí, como no. no podemos cargarle nosotros exclusivamente el trabajo a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, por intermedio del INPE. Los peruanos mismos, nosotros mismos, debemos ya crearnos una cultura de seguridad. ¿Para qué? Para evitar la comisión de delitos. Tú sales a la calle y todos los jóvenes lo ves hablando con su teléfono que parecen televisores portátiles. Sí, sí, la vista y paciencia de la criminalidad. Pasan en moto, se lo arranchan, se convierten no solamente en víctimas, sino en número más dentro de las estadísticas. Hay que crear las medidas de seguridad, hay que en los barrios, juntarse en los barrios y poner las alarmas vecinales para poder inhibir las conductas y mejorar, como te digo, el alumbrado público. Es muy importante el alumbrado público, mejorarlo. Mira, ve, si tú te vas o ibas antes, salías por la línea María y por Fose y de Carmen volteabas a la derecha para entrar a donde antes se cobraba el peaje, como quien se va al aeropuerto, toda esa zona era oscura y daba miedo. Tú pasas hoy en día por ahí, han puesto alumbrado público excelente. Eso ha mermado y disminuido la criminalidad. Ya no hay quien te rompa la luna por ahí ni te pretenda asaltar. Eso es importantísimo, hacer un trabajo con las empresas eléctricas para que provean del alumbrado público en las zonas en donde se encuentra a oscuras y es tránsito de vehículos y el tránsito peatonal. Arreglar las zonas baldías, los terrenos baldíos, mejorarlos, ¿ok? ¿Para qué? Y ponerle luz y poner cámaras de videovigilancia. Las cámaras de videovigilancia son un aporte tremendo. Las municipalidades deben poner las cámaras, el sistema de videovigilancia a disposición de la Policía José, Nacional pero de acuerdo las a la cámaras ley, de y lo hacen o no lo videovigilancia, hacen. discúlpame, pero hoy en día se zurran en las cámaras, ya les da igual, hasta posan los delincuentes, es que ya han perdido ya todos los límites, Es ¿no? Antes que, siquiera es decían, no que hay la una cámara, cámara y me cuido. Ahora no, ya es que la todo cámara, se lleva la cámara, se llevan el DVR, se llevan, o sea, todo lo que se puede llevar se lleva. Mercedes, las cámaras no son para evitarte que te roben. Las cámaras en tiempo real es porque debe permitir un trabajo. Si están viendo, tú ves la cámara en ese momento que se está produciendo un delito, inmediatamente las unidades de seguridad, Las cámaras Policía de la Nacional, municipalidad, claro. Serenazgo, todos, pueda trabajar. Ese es el motivo de las cámaras. Las cámaras no es para que, hoy acá hay cámara, no te va a robar. No, el delincuente te roba con cámara o sin cámara, te va a robar. Sirve para tomar las estrategias en materia de seguridad ciudadana, para bloquear el escape, para conocer quiénes son que con qué herramienta están utilizando para fugarse, por dónde se están yendo. Eso es lo que nos permite a nosotros. Pero si vamos a pensar que una cámara de videovigilancia te va a librar a ti del robo, no. Eso me hace recordar una crítica que hice yo en una conversación. Hay una empresa muy conocida que te presenta unas cámaras de videovigilancia dentro de tu casa y te dice, te ponemos humo para evitar que te roben. Oye, un momentito, ¿de qué te sirve el humo si el ratero ya ingresó a tu casa? Esa es la situación. Entonces, tenemos que tomar conciencia los peruanos, el ciudadano, que el principal gestor en las medidas de seguridad es uno mismo. Si no tomamos conciencia de ello, vamos a seguir siendo una estadística más dentro de la globalización de la criminalidad. Todos tenemos que apoyar en ese tema tan importante, entender que es tarea de todos, absolutamente de todos. Y el estado de emergencia sectorizado, a mí al menos por lo pronto, y yo creo que a muchos les deja este sin sabor, ¿no? O sea, yo creo que ha debido de ser ya el límite el estado de emergencia, porque la inseguridad es en todo el país.
Entonces hay que tratar de, yo vuelvo a repetir, reforzar a las Fuerzas Armadas, reforzar a la policía, apoyarlos en todo y sobre todo darles el pleno respaldo, como lo decíamos con el general Gastón Rodríguez, sino de la presidenta de las Fuerzas Armadas, ¿no? De la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, que es la señora Boluarte, en el entendido que ellos digan, sí, que voy a respaldar las decisiones y que, claro, tiene que ser conformes y coherentes con los derechos humanos de los ciudadanos. Por supuesto, hay que preservarlos, pero ante cualquier tema, yo soy la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y les doy mi total respaldo porque la ciudadanía lo necesita. O sea, no es un tema demagógico, es un tema de necesidad. O sea, ya es parte de, así como se necesita la salud, la educación, hoy en día la seguridad es parte de. O sea, ya no podemos vivir, ya la gente no puede ni transitar, no puede ni salir a la puerta de sus casas, es inaudito. Un joven que quiere salir, un joven, una jovencita quiere ir al colegio, regresar, no puede solo, o sea, tienen que, sus padres tienen que estar siguiéndolos, igual, los asaltan a toda la familia, gente que no puede ni salir de sus casas temprano para ir a trabajar, es decir, aquí, en este país, estamos normalizando algo que no es así. O sea, lo normal en todo país es que la gente salga a la hora que crea conveniente, que pueda trabajar, que pueda ir a estudiar, que pueda aportar su cartera, que si quiere ir con sus joyas, salga con sus joyas, si quiere ir con el auto que quiera, que sí, bueno, da su economía, que se compre el auto que quiera, si quiere vivir de la manera que crea conveniente, pueda hacerlo, tanto la persona humilde como la persona que puede hacerlo de otra Ah, manera. O sea, eso es lo así normal. es. Lo anormal Ah, es que estemos viviendo nosotros que no podemos salir y ver, no, ahora, ¿de dónde? Si tengo una reunión de un cumpleaños hoy en día, tengo que preguntar, ¿en qué lugar vives? En tal lugar, ah, no, ahí está de emergencia, como lo estaba comentando el general Gastón, tengo yo mañana una invitación, le había dicho a mi amiga, sí, voy a ir a San Martín, claro que voy a tu casa, yo de saliendo del colegio voy y después me dice el estado de emergencia. Entonces le digo, y ahora tienes que hacer tu reunión más temprano. Entonces, no, eso es lo anormal, porque lo normal es que cada uno pueda realizar la reunión que crea conveniente, que vivir de la manera en paz. No digo totalmente en paz, es- pero al menos tener ese a modelo. ver, Y en eso tenemos que trabajar todos, porque lo anormal mira, es la inseguridad ciudadana. Lo normal es que vivamos en paz, con tranquilidad y una tasa de delincuencia, pero menor, pues no a estos límites que a ver, a ver, Mercedes, hace unos días salió un ministro de Estado y cuando le preguntaron sobre el control territorial salió a decir hay que nosotros podemos aplicar otras estrategias como la que se aplica en Nueva York y como se aplica en Río de Janeiro. Nueva York para tener hoy en día la tranquilidad, entre comillas, tranquilidad, en Nueva York aumentó de 30.000 efectivos a policiales, ahora tiene 50.000 efectivos solamente para la zona de Nueva York. Ojo, 50.000 efectivos. Y la mayoría de ellos no son uniformados, sino son civiles que trabajan en inteligencia y se dedican a hacer este tipo de trabajo. Han invertido miles de millones de dólares en una serie de tecnología, de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, con cámaras de videovigilancia, con vehículos patrulleros para sus unidades, tanto de civil como uniformado, es decir, es una millonada. O sea, tomar como ejemplo, y si podemos hacer, sí, podemos hacerlo, pero hay que invertir millones de dólares. Pero tomar como ejemplo a Río de Janeiro, una de las ciudades más peligrosas en Brasil, y a nivel mundial se conoce que allá hay pues bandas paramilitares que antes se utilizaban, eran utilizadas en apoyo de la policía para la lucha contra la criminalidad, y hoy estas bandas paramilitares son hoy en día bandas que se dedican a la extorsión y al asesinato exclusivamente de gente de izquierda, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en el momento que nosotros tomamos como ejemplo a determinada gente. La inversión para tener el control territorial dentro de un país o de una zona requiere una inversión. Tenemos una Policía Nacional que hace todos los esfuerzos para la lucha contra el delito y la criminalidad. Sin embargo, viene utilizando metodologías antiguas y lo peor de todo, sin tener las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, chalecos antibalas, ni siquiera hay munición para el ejercicio de tiro ni para el tiro real para cuando uno sale a,
a la lucha contra la criminalidad. No tenemos nosotros armamento menos letal ni munición menos letal como para poder inhibir a algún delincuente que no esté necesariamente armado, sino con cuchillo o con otro tipo de arma, menos la de fuego. Entonces necesitamos nosotros aquí en el Perú una inversión, bastante inversión. La tenemos, ¿no? Entonces tenemos que establecer estrategias adecuadas, sabiendo que tenemos esas falencias, las estrategias adecuadas para poder Voluntad hacer política, frente. Y estimado. la voluntad política es muy importante. Algo que quiero yo sí manifestar, Porque si no, no Mercedes. hay manera La, de que a exista un ver, mayor presupuesto para las Fuerzas Armadas, para la policía, y por supuesto darle que la sí. mejor manera de poder combatir la delincuencia, porque si no, ¿de qué cosa estamos hablando, Juan José? Pero bueno, ya tenemos A que ver, terminar el y algo programa que con quiero esta parte. para poder aclarar un punto. La Presidenta de la República, la señora Boluarte, o quien está en el momento ocupando un cargo, desde que pone a alguien en el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, un cargo público y comandante general, le está dando su confianza para el desarrollo de las actividades. Yo, como comandante general de la Policía Nacional o comandante general de las fuerzas, de cualquiera de las Fuerzas Armadas, no necesito que salga el presidente de la República a darme su respaldo. ¿Por qué? Porque el respaldo que tengo es el haber sido nombrado como jefe y me respalda a mí la normatividad jurídica sobre la que sustenta mi trabajo como Policía Nacional. Entonces, yo tengo que hacer mi trabajo en cumplimiento de la normatividad constitucional y dentro de los cauces que me establece la normatividad jurídica. Irme fuera de cualquiera otra de los estándares que establece mi normatividad, me estoy metiendo yo en problemas. Entonces, si a veces pensamos de que necesitamos que la presidenta salga y diga yo respaldo, no necesito. Yo no necesito, porque el hecho de ser nombrado comandante general o ministro, tengo el respaldo y tengo que actuar de acuerdo a la norma. Si actuando de acuerdo a la norma y la presidente o alguien por el estilo dice, oiga, usted no me gusta cómo actúa, aquí tiene usted mi cargo y chaucito, me voy, ¿no? Pero basta con que tú trabajes de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado y de acuerdo a lo que te da las prerrogativas de tu cargo y las normas jurídicas que establecen tu función y la función de la institución. No necesitas mayor respaldo, que salga públicamente nadie a respaldar. Tú eres quien toma las decisiones. Te agradecemos mucho esta entrevista importante, ¿no?, sobre inseguridad ciudadana en nuestro país. Y bueno, solo decimos de que ante cualquier evento que exista, siempre las Fuerzas Armadas y la policía tiene que tener respaldo de su jefe supremo, que viene a ser la presidenta de la República. Lo decimos porque ya ha habido momentos en que no es, sí es, cuando las papas queman, y así no son las cosas. Juan José, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Perdóname, a ver, lo que sucede es que, te reitero, tenemos que trabajar de acuerdo a lo que establece la Constitución, de lo que establecen las normas y lo que establece pues el respeto a los derechos humanos. La señora Boluarte debería tener mayor consideración cuando se refiere a los respaldos de las Fuerzas Armadas, que ya se sobreentiende que los tiene, porque está en la Constitución Política, sino que ella dice cosas que no van. Entonces ella tiene que pensar antes de decirlo, porque si habla pachotadas, no le da, o sea, las Fuerzas Armadas, ¿cómo actúan? O sea, ¿qué pasa con la policía? Se ponen en ambigüedad y eso no es así. O sea, ella tiene que saber leer su Constitución, por eso es presidenta de la República y más aún abogada. Entonces, tiene pues, sabe, se sobreentiende que ha leído la Constitución. Muy buenas noches. Gracias, José. Buenas noches, Mercedes, gusto saludarte. Buenas noches, gracias.